Buenos días, volvemos a contar las clases, ahora la clase 7, primera parte. En esta clase vamos a hablar un aspecto bastante teórico, no va derechito a la práctica 3 que ya la pueden hacer. Vamos a hablar de movimientos en el espacio con curvatura y qué significan las direcciones tangente al movimiento y normal al movimiento. Para construir la dirección tangente y la dirección normal vamos a usar el vector velocidad y el vector aceleración, que ya tenemos construidos y tenemos alguna idea de qué significa. Para empezar, si tenemos entonces en general un movimiento en el plano o en el espacio, descrito por una función r de t, vista por un cierto observador que tiene su sistema de coordenadas y pone sus componentes, y nos fijamos en un determinado instante t1, en el cual la velocidad es distinta de 0, tenemos esta idea básica, que la velocidad vector define la dirección y el sentido del movimiento en ese instante. En forma instantánea, la velocidad nos dice para dónde se mueve la partícula. Si vemos otro tiempo, la velocidad apunta distinto y la partícula se mueve en una dirección y sentido distintos. Entonces, la velocidad no nula define la dirección y sentido del movimiento. Un paréntesis acá, si la velocidad en un determinado instante es 0, que bien puede ocurrir, entonces en ese momento no define ninguna dirección. Lo que pasa ahí es que si pensamos en tiempos infinitesimales, un diferencial de desplazamiento, que es el producto de la velocidad por el diferencial de tiempo, nos daría 0. No quiere decir que la partícula no se mueva, esto es importante. Quiere decir que la aproximación diferencial no alcanza para darse cuenta cuál va a ser el desplazamiento en el diferencial de tiempo siguiente. ¿Okay? Que la velocidad sea 0 es algo que hay que tratar aparte, porque no queda definida a nivel diferencial, a nivel derivada, cuál es el paso siguiente de la partícula. Bien, volvamos a cuando la velocidad es distinta de 0 en el resto de toda esta clase, y técnicamente, ya que tenemos una dirección dada por un vector, podemos definir un versor, que es el versor tangente a la trayectoria en el instante t. Se define como cualquier versor, como el vector dividido su módulo. Vector velocidad dividido módulo de la velocidad. Entonces, el dibujo está acá. En la dirección de la velocidad, que es la dirección que acompaña a la curva y que se llama dirección tangente, ponemos acá en negro un versor, algo de módulo 1, sin unidades, que nos rescata para dónde apunta la velocidad desde ya por construcción y básicamente, como nueva, para dónde apunta el movimiento. Como concepto nuevo, el movimiento apunta para algún lugar. Se define en base a la velocidad. Por supuesto que si tenemos esta construcción podemos escribir la velocidad como múltiplo del vector tangente. Y la velocidad se despeja, velocidad vector, como módulo de la velocidad multiplicado por el vector tangente. Aquí está recuadrado, subrayado. Velocidad vector es módulo de la velocidad por versor tangente. Y ya vemos que este versor nos resulta muy práctico para escribir velocidades. Más práctico que los versores I y J originales. ¿Okay? La componente tangencial de la velocidad es el módulo de la velocidad y siempre es positiva, por construcción. Bien. Vamos a ver en GeoGebra esta idea. Voy a borrar cosas porque esto ya lo estaba practicando. Ok. Aquí. Perdón que tengo tiempo. Cierto tiempo. Quiero borrar esto. Y vamos. Un movimiento que habíamos visto en otro momento, dado por alguna función bonita que da esta curva vistosa. Teníamos calculada la velocidad como derivada de la posición respecto del tiempo, y ahí está. Si uno cambia el tiempo y mueve la partícula, el vector velocidad siempre acompaña la dirección del movimiento. Dicho al revés, la dirección del movimiento se define como la dirección del vector velocidad, cuando el vector velocidad es no nulo. Y si dibujamos con la ayuda de GeoGebra una recta tangente a la trayectoria, que se hace aquí, tangente, se cliquea el punto de tangencia, Q, y se cliquea la curva a la cual va a ser tangente, nos dibuja esa recta negra, que es la recta tangente. La recta tangente acompaña al movimiento. Si uno hace un zoom importante, está pensando como si dejara pasar poco desplazamiento o poco tiempo.
Hacer un zoom es como pensar en diferenciales, si me permiten. Entonces, cuando uno hace un zoom grande, ve que la curva en gris y la recta tienden a confundirse, tienden a ser la misma. Y si uno termina haciendo un zoom muy grande, o sea, un entorno muy chico del punto Q, la recta, tangente y la curva son indistinguibles. Y entonces uno trabaja sobre la recta tangente en aproximación diferencial. Esto es cierto si la curva lo permite, o sea, si la curva es lo que se dice suave coloquialmente. Si la derivada de la posición respecto del tiempo es un vector velocidad que existe y es no nulo, seguro que la recta es suave. Bien. Y la velocidad la dibujo de vuelta. Imagínense el vector tangente que nos dibujé, el versor tangente. La velocidad en cada instante es múltiplo del versor tangente. Volvemos a la clase y agregamos que si el movimiento es curvo, vamos a necesitar un segundo versor perpendicular al tangente para armar un plano. Eso pasa técnicamente cuando la velocidad es distinta de cero y tenemos aceleración distinta de cero. Y además que la aceleración sea no paralela a la velocidad. Entonces, en este dibujo, imagínense que tenemos la velocidad y que un diferencial de velocidad, que se escribe como aceleración por diferencial de tiempo, no va a ser paralelo a la velocidad. Entonces se sale de la dirección que teníamos. Los puntos origen de la velocidad, punta de la velocidad y punta o extremo del diferencial de velocidad son tres puntos no alineados en el espacio, y entonces tres puntos no alineados definen un plano. Ese plano lo llamamos plano del movimiento. ¿Ok? Y técnicamente, para hacer coordenadas cartesianas necesitamos una dirección perpendicular a la dirección tangente, que geométricamente se define así: un versor normal en cada instante, con las condiciones de que esté en el plano del movimiento, o sea, el plano de la velocidad y de la aceleración, que sea perpendicular al versor tangente, para armar algo cartesiano, y además de ser perpendicular, hay que ver para qué lado apunta, digamos, para afuera de la curvatura o para adentro de la curvatura, y se define que apunte para adentro. La condición técnica para que apunte para adentro es que forme un ángulo agudo con la aceleración, no para afuera, que sería de más de 90 grados, para adentro, que es de menos de 90 grados. Y entonces técnicamente se escribe que el producto escalar de la aceleración con la dirección normal sea positivo, que el coseno del ángulo sea mayor que 0. Entonces, el versor tangente y el versor normal forman una base cartesiana, canónica le decimos, en el plano del movimiento, distinta y a veces más útil que los versores I y J. Esa base se adapta al movimiento, lo acompaña. En cada instante t va a apuntar distinto y n va a apuntar distinto si la trayectoria se curvó. ¿Ok? Y en esa base vamos a hablar de que los vectores tienen componentes tangencial y normal. La velocidad tiene componente tangencial seguro y normal nunca, por construcción. La aceleración tiene componente tangencial y componente normal. Y nos va a resultar, en teoría, en la construcción de teoría, más importante descomponer en tangencial y normal que descomponer en X e Y. Visto... ¿qué más? ¿Qué más? Decimos cuando pasa esto, cuando la aceleración es no nula y no para la aceleración y no para a la velocidad, que la trayectoria tiene curvatura. ¿Sí? Y esto se los conté hace un rato. El plano del movimiento está la velocidad y el cambio de velocidad, y la aceleración siempre está como vector para el lado de adentro de la curvatura y la normal para el lado de adentro de la curvatura. La aceleración, al estar formando un ángulo con la velocidad, nos dice para qué lado va a doblar el movimiento. Bien, volvemos a GeoGebra para dibujar con ayuda de las herramientas una dirección perpendicular al punto Q y a la recta tangente. Ahí está. Y estas dos rectas en negro, voy a sacar la velocidad, forman un sistema cartesiano que se adapta, acompaña al movimiento. No dibujé los versores, pero en el eje tangencial tenemos el versor tangencial, en el eje normal el versor normal. Si vemos la velocidad, seguro es tangencial por construcción. Y si vemos la aceleración, un poquito más atrás, apunta, se me fue muy grande, la aceleración apunta en el plano que definen la
tangente y la normal, y tiene componente tangencial aquí y normal aquí, y la componente normal es la que dice para qué lado dobla el movimiento. Bien, para terminar la matemática, les cuento, aunque no lo vamos a usar en el curso, creo, que si uno está en el espacio y quiere trabajar con una base canónica, necesita la tercera dirección, perpendicular a t y perpendicular a n. Y se define, cuando uno estudia curvas en el espacio, una dirección binormal. Binormal porque es normal a la tangente y normal a la normal, perpendicular a las dos, que es el tercer eje del espacio. Ese vector binormal, b larga lo llamo aquí, tiene un versor de módulo 1 que se construye usando el producto vectorial. Recuerdo que no vimos producto vectorial en la clase 1, lo guardamos para más adelante, pero el producto vectorial tiene la bonita propiedad de que si t y n no son paralelos, viven en un plano, entonces el producto vectorial vive en el plano perpendicular. Es un concepto bien tridimensional. Si t y n están en un plano, b está en el plano perpendicular, que es lo que necesitamos para completar los tres ejes. En un dibujo 3D, imagínense que el versor tangente acompaña la trayectoria, el versor normal va para dentro de la curva y el versor binormal es perpendicular a los dos.